Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el control gubernamental y cuáles son sus fases. Para empezar, tenemos cuatro fases claramente definidas que parten inclusive desde algo anterior. Miren, aquí existe este plan anual de control que realiza la Contraloría. Es decir, el organismo de control tiene una planificación previa a todo lo que hace. Y esa planificación, por lo general, está atada a qué entidades deben ser revisadas, que ya ha pasado un tiempo que no se les ha realizado ningún control, y también al tema de imprevistos. Imprevistos nos referimos a denuncias o temas que la Contraloría a medio camino dice, esto hay que auditar porque aquí hay algo importante. Entonces, miren, el origen de todo este control nace de una planificación y de los imprevistos. Ahora, tenemos en la primera fase, nosotros la hemos denominado trabajo de campo, porque en esta fase es donde los auditores van a la entidad. Y es donde entonces ellos inician, especialmente las personas que son auditadas, ven de cerca y personalmente a los auditores. Entonces en esta fase es donde se comunica el inicio de la acción de control, donde se solicita información, se entrevistan los auditores con las personas sujetas a control y van haciendo lo que se llama una evaluación de control interno, van identificando falencias específicamente en la falla de controles y por supuesto en esta fase, en ese momento vienen las posibles observaciones que se trasladan en lo que se llaman las comunicaciones de resultados provisionales. Entonces, en estas comunicaciones es donde la Contraloría ya tiene una observación y ya quiere comunicar esa observación. De hecho, eso se lo comunica a todas las personas que tienen participación en la misma observación. Miren que estamos en el trabajo de campo. Aquí es donde la gente ya se asusta, donde se preocupan, donde dicen, ¿pero qué es esto? Y muchas veces estas observaciones no tienen un filtro por parte de la Contraloría. Entonces es cuando se levanta mucha polvareda y las personas ahora sí están preocupadas y dicen, ¿qué debemos responder ante esta observación? Aquí es donde nace realmente las observaciones. No hay un tiempo para que las personas puedan responder a las observaciones, porque no está en la ley, no hay obligación siquiera de responderlas en esta etapa. Recuerden que son comunicaciones de resultados provisionales, pero avanzando un poquito más, ellos ya reciban o no reciban respuesta a estas observaciones, pues hacen una convocatoria para la lectura del borrador del informe de auditoría. Esta convocatoria es parte del debido proceso y igual las personas tampoco están obligadas a asistir a esa lectura. No obstante, cuando la lectura se da es importante pues conseguir el borrador que fue leído. Eso se lo solicita a los auditores ese mismo momento. Y por escrito también a veces lo piden. Bien, eventualmente, ya después de la lectura del borrador de informe, hay un tiempo, un término de 5 días para que las personas puedan presentar pruebas de descargo a lo que fue leído. Y después de esos 5 días no se aceptan las pruebas de descargo y eventualmente el informe, como le hemos puesto aquí el puntito, es aprobado. Cuando ese informe es aprobado, pues ya el informe se convierte en un documento público, se lo sube a la página de la Contraloría y hasta ahí miren el trabajo de campo. Hasta aquí, pues todavía la Contraloría, en el informe, si ustedes lo han leído, informes de auditoría, no dice nombres, no dice
específicamente si hay culpables de algo. Lo que narran es simplemente una situación de hecho, pero que obviamente podemos colegir que se han presentado inobservancias normativas. Bien, bueno, ese informe es dentro de 30 días enviado a las autoridades de las entidades públicas para que se cumplan las recomendaciones y parece que hasta ahí no ha pasado nada. Pasamos a la segunda fase jurídico-administrativa, que le hemos puesto ese nombre porque se desarrolla ya en términos jurídicos en la misma Contraloría. Por eso es administrativa. Y en esta fase, pues, una vez que auditoría ha enviado el informe más unos anexos que por cierto son reservados, que no son públicos, donde auditoría señala ya responsables, indica qué normas son las que han violado, si es que hay un prejuicio económico, de cuánto es el prejuicio económico y un detalle ya muy pormenorizado de esto que señalo, pues realiza la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades lo que se llama las predeterminaciones, tanto de responsabilidades administrativas culposas como de responsabilidades civil culposas, bien sean glosas u órdenes de reintegro. Bueno, si son responsabilidades administrativas culposas, la predeterminación les da 30 días para responder. Si son civiles glosas, tienen 60 días para responder, hablo de plazo, y si son civiles órdenes de reintegro, tienen 90 días para realizar el reintegro o solicitar la reconsideración de esta orden de reintegro. Entonces, aquí es donde las personas ya tienen una base clara de cuál es la observación que la Contraloría hizo, miren, acá en el trabajo de campo, porque ahora sí tiene ya una acusación directa. Ahora sí ya se señala qué normas fueron violadas y a cada individuo. Entonces, aquí es cuando ya es un momento bastante conveniente de responder. Se pueden ya ver ciertos errores que ha habido en el trabajo de campo, especialmente temas, manejos de tiempos, caducidades. Al ser este video muy instructivo, este momento, no voy a entrar en un detalle de cada una de todo lo que pasa en cada fase, porque para eso tenemos justamente las sesiones sincrónicas en vivo, donde hacemos un desarrollo ya pormenorizado de cada fase. Entonces tenemos aquí, en la fase jurídico-administrativa, una vez cumplido el tiempo que me han dado para responder, responda o no, pues la Contraloría pasa el expediente a la Dirección Nacional de Responsabilidades. En esta dirección es donde ya el expediente llega con la predeterminación más la respuesta que pudo haber. Entonces, en esta dirección ya de responsabilidades es donde ya se hace un análisis jurídico para confirmar o desvanecer las observaciones de la predeterminación. Pero, bueno, y esto lo decimos también en nuestros cursos, es muy probable que la Contraloría confirme, pero probable en un 80% o más, confirme las predeterminaciones que tenía antes, porque estamos dentro del mismo organismo, es decir, salvo que el argumento que se presente en la predeterminación de responsabilidades sea tan fuerte, pues la observación va a ser confirmada. Por eso nosotros hemos señalado aquí nemo index in causa sua. Nadie debe ser juez de su propia causa, pero la Contraloría lo es. Es juez de su propia causa. Entonces, ¿qué esperan ustedes de parcialidad si están respondiéndole al mismo organismo que hizo la observación en primera instancia acá, en el trabajo de campo? Por lo general aquí se confirman. Y una vez confirmado, se notifica a las personas y ahí las personas tienen dos opciones. La una, que es impugnar esa resolución, bien sea de un tema administrativo o de un tema civil. Y para la impugnación tenemos dos vías, la impugnación administrativa o la impugnación judicial. La impugnación administrativa, pues,
se solicita el recurso de revisión ante la misma Contraloría. O sea, aquí está un poquito más en el gráfico, podría ser un punto más del espacio del bloque, sigue avanzando. Y hablar del recurso de revisión es una lección completa, una sesión de aprendizaje que toma en un curso normal por lo menos una media hora o una hora. El tema de los recursos de revisión es que ese mismo espíritu de cuerpo del que habíamos hablado se mantiene. Es decir, es darle a la Contraloría a que queme tiempo. Muchas veces la Contraloría no cumple con los plazos que tiene para, primero, pronunciarse sobre si el recurso se acepta o no, y una vez aceptado, peor, pasan el tiempo, los meses y no hay respuesta de la Contraloría. Y si entramos en la dinámica de haber solicitado el recurso de revisión, que yo todavía lo considero fase jurídico-administrativa, si bien es cierto es una impugnación, pero ante la misma entidad. Entonces, pues, si aceptaron ese recurso, la Contraloría, usted tiene que esperar, salvo que pase un año desde que fue aceptado el recurso y no se pronuncia la Contraloría. Ahí sí hay que tener cuidado porque la ley de Contraloría señala que se da la denegación tácita pasado el año en el recurso de revisión, solo en este recurso. Entonces, la denegación tácita provoca el silencio administrativo negativo, es decir, que la resolución se confirma en el recurso de revisión. Miren que no se ha pronunciado, pero igual se confirma. Entonces, ahí, al existir esa denegación tácita, se puede ir a la siguiente impugnación, que es la que no hemos hablado todavía, y nosotros ya la llamamos una fase 3, y es la impugnación jurisdiccional. Se puede ir a la impugnación jurisdiccional una vez que se agotó todo dentro de los recursos de revisión, o directamente acá, cuando tenía la resolución de la Contraloría que fue confirmada, sin solicitar el recurso de revisión, se puede ir igualmente directamente a la impugnación judicial o jurisdiccional ante cualquier tribunal distrital de lo contencioso administrativo del domicilio donde está el administrado. Entonces eso depende porque hay en varias ciudades del país, en las principales. Ya, entonces, en esta impugnación judicial, pues aquí tenemos 90 días término desde que la persona fue notificada con la resolución o también desde que la Contraloría aceptó el recurso de revisión y se pronunció confirmando la resolución, es decir, esta es una resolución revisada, pero igual confirmatoria. Entonces, cuando se agotó la vía administrativa, también tenemos 90 días para impugnar ante un tribunal distrital. Ahora, dentro de esos 90 días hay que preparar la demanda, hay que presentar las pruebas, hay que preparar las pruebas que van a ser presentadas en la demanda o exhibidas en la audiencia preliminar de juicio. Y aquí es donde nosotros sí consideramos que existe independencia, sin duda, porque ya no está dentro de la Contraloría. Miren el expediente ahora, ¿dónde está? En una impugnación judicial, en primera instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, aquí ya salió de la Contraloría. Y aquí es donde, bueno, ya las personas y con sus equipos de defensa, los abogados o el abogado que se contrate, pues si el caso es ganable, como yo digo, enhorabuena. Hay mucha seguridad de que el tribunal confirme, digamos, o anule la resolución de Contraloría. Entonces este es un momento interesante como para tener independencia y poder ganarle un juicio a la Contraloría. Obviamente, siendo que haya las condiciones para hacerlo, no siendo que haya razones. Porque si vemos que la Contraloría en estas dos fases no se ha equivocado en nada, ha cumplido todo dentro de los tiempos que la ley le señala, que la observación es válida. Es decir, hay una serie de razones también por las cuales
tal vez ya no se decida ir a una impugnación porque sabemos que no hay por dónde defenderse, pero por lo general les comento que la Contraloría comete muchos errores en su trabajo y esos errores, que son unos errores mucho relacionados con el tema procesal administrativo, pues son razón suficiente para que en una impugnación judicial la Contraloría pierda y el tribunal declare la nulidad del acto administrativo. Entonces, pero bueno, eso ya estamos hablando en este momento en términos generales, no estamos poniendo ejemplos ni ir a un detalle porque eso requiere un poco más de tiempo para un video tan corto. Bien, ¿qué pasa después? El tribunal distrital, digamos que le dé la razón al administrado. Hay una segunda instancia dentro del mismo tribunal distrital, es la apelación, que la Contraloría por lo general solicita cada vez que pierde en la primera instancia. Y lo que resuelva después el tribunal conformado para esa apelación, si la Contraloría todavía le es desfavorable esa sentencia, esa resolución, pues solicita la casación de la sentencia y va a la Corte Nacional de Justicia, donde por lo general hemos visto lo siguiente. Un caso que la Contraloría lo pierde en un tribunal distrital difícilmente lo puede ganar en la Corte Nacional de Justicia, en la sala de lo contencioso administrativo. Difícilmente, porque por lo general los jueces, incluso desde la primera instancia, el tribunal contencioso, actúan correctamente. Entonces es difícil. Yo diría un 90% de posibilidades que si la Contraloría va a la Corte Nacional de Justicia pierda nuevamente el caso. Pero claro, la posibilidad de solicitar la casación de una sentencia es de las dos partes, ¿no? Es de quien pierde y debe haber la condición de que apeló previamente ante el tribunal distrital si perdió el caso. Bueno, normalmente ahí terminaría todo, ya con si es que hay una sentencia de casación, ya se acabó todo. Inclusive puede no haberla, o sea, inclusive si la Contraloría, que es quien solicita la casación de una sentencia, no se admite siquiera en la Corte Nacional de Justicia este recurso, igual ahí terminó todo. Anteriormente la Contraloría en los años anteriores al 2019 perdía inclusive en casación, o sea, no se casaba la sentencia y iba inclusive a la Corte Constitucional solicitando una acción extraordinaria de protección, pero la Corte Constitucional paró eso ya para las entidades públicas y ya muy difícilmente ya aceptan inclusive un recurso de una entidad pública contra un particular sobre temas de una acción extraordinaria de protección. Bueno, ese es otro tema igual muy amplio. Digamos que tenemos entonces ya una sentencia ejecutoriada en la fase 3. Y pues ahí simplemente ya vuelve nuevamente el expediente a la Contraloría, regresa. Pero si la sentencia ejecutoriada es desfavorable para el administrado, es decir, en la impugnación jurisdiccional le dieron la razón a la Contraloría, se activa la fase esta coactiva, la fase 4. Y ahí es donde se emite un orden de cobro, se emite un título de crédito, se solicita el pago voluntario en 10 días. Esta fase ya es una fase mucho más, también es técnica. Simplemente para resumir, lo que puede pasar aquí ya es que hay un procedimiento y hay unas excepciones, pero esas excepciones hay que demandarlas igual, o sea, un juicio, habiendo razones. Es una materia propia y por lo general, emitido un título de crédito, casi no hay nada que se pueda hacer. Casi no hay nada que se pueda hacer porque ya miren, se agotó todas las fases anteriores. Estamos ya ante un cobro y aquí sí, y a veces nos han venido casos que dicen, tengo un título de crédito, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues y la pregunta más bien es, ¿y qué hizo usted antes como para que lleguemos a tener un título de crédito? Y claro, obviamente hablamos de montos cuando son montos importantes, porque si es un monto pequeño,
pues se lo puede pagar, pero si es un monto que ya pase de $10,000 o más, o sean cientos de miles de dólares, imagínense, eso es impagable, aun cuando, entre comillas, nos puedan dar facilidades de pago. Entonces, en la acción coactiva ya simplemente es, como se dice, darle sepultura al muerto que falleció aquí, miren, o falleció acá, pero no se sabe la razón, ¿no? En este momento, porque estamos hablando solo en una forma teórica. Entonces, eso es el proceso de control gubernamental, miren, en todas sus fases. Y a veces la gente se pierde porque o va solo a la fase 1, a los auditores se les da contestaciones equivocadas, va a la fase 2, igual, o no se defienden o contestan mal también, pierden. Hemos visto casos que hay personas que pierden la capacidad de impugnar, prescribe la capacidad de impugnar porque se pasó el tiempo. Tuvieron 90 días término para ir a la impugnación jurisdiccional y no lo hicieron. O inclusive se pasan el tiempo y ya fuera de los 90 días término, hablemos 100 días término, presentan una demanda con el riesgo de que les nieguen primero la demanda, ni siquiera se la acepte. Incluso vimos un caso en el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, el año 2017, aceptó una demanda fuera del término. La Contraloría, le dieron la razón en ese caso al administrado, pero tenía este defecto procesal. Entonces, la Contraloría solicitó a la Corte Nacional de Justicia la casación, le aceptaron la casación y 2 votos a favor, 1 salvado, que dijeron los jueces que por haber presentado la demanda fuera del término establecido en la ley, es decir, el Código Orgánico General de Procesos, pues simplemente pues devuelven el archivo, es decir, la Contraloría ganó el caso. ¿Por qué? Porque el administrado presentó una demanda fuera del término, aun cuando el tribunal le aceptó, el tribunal distrital le aceptó y inclusive le dio la razón al administrado. Bueno, el voto salvado justamente es el que dice eso, ¿no? ¿Quién dice eso? Que bueno, estuvo en contra de los otros 2. Pero en definitiva, el administrado perdió todo. ¿Por qué? Por haber presentado una demanda fuera del tiempo establecido. Entonces, estas son las fases, en breves rasgos. Hablar de cada una lo hacemos en nuestros cursos de capacitación y ya saben, cualquier consulta que tengan, pues nos escriben a nuestro correo electrónico info@franciscoaguirre.com.